Y yo lo que te estoy diciendo, estoy totalmente consciente que soy de los pocos comunicadores que está convocando a los mexicanos a que voten el 10 de abril. Porque la democracia, la única forma de decir lo que tienes que decir es votando. Yo te pido a ti que no dejes de asumir esa responsabilidad. No tengo la menor duda que si no le ponemos un alto a este presidente, mañana el Instituto Nacional Electoral también va a ser de él. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Las instituciones de un país funcionan con el presupuesto que el país tiene para que funcionen. O sea, pareciera que lo que estoy diciendo es una necedad, pero pues en realidad lo tengo que aclarar porque se está dando un caso que ya lo habíamos visto y que vendría, pero que ahora el presidente de la República, con un extraordinario, inusitado, fuera de lugar cinismo, está hablando del Instituto Nacional Electoral ante la inminente ya organización de la revocación del mandato, un proceso constitucional mandatado por la ley que debiera contar con un presupuesto para su organización. Es como si en el ejercicio del 2022 se pretendiera que el país funcionara con los ahorros del 2021 y para atrás. Bueno, lo que se tiene que hacer es renovar presupuestos para proyectos nuevos. Y el Instituto Nacional Electoral lo dijo reiteradamente en los últimos tiempos. Necesitamos, eran 3.843 millones de pesos para la organización de la revocación del mandato. Y se sometió en el Congreso a consideración del Congreso el que se le dieran estos recursos. Y la respuesta, mayormente mandatada por Morena, fue que no. Había instancias de decisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la respuesta fue que no. Y se quedó en no. Se quedó en no y con ello, ahora que se dé la revocación del mandato, en toda su organización, en el material que se va a utilizar electoral, en las casillas que se van a instalar, en las boletas que se van a emitir, en el resguardo de las mismas, en la distribución a nivel nacional, en el resguardo de las mismas luego de la distribución, en el cómputo de las mismas, en el conteo, en la insaculación de toda la gente encargada para este proceso, en todo el material y logística requerida para la organización de un proceso federal, porque es un proceso federal. El gobierno de López Obrador y el Congreso de mayoría López Obradorista decidieron no darle al Instituto Nacional Electoral los recursos. Pero el instituto lo tiene que hacer de todas maneras. O sea, sin recursos lo tiene que hacer. Y obviamente, cuando se dé la revocación de mandato en su convocatoria el próximo 10 de abril, va a ser mucho menor en alcance, en organización, en logística, de lo que tendría que ser en caso de que hubiera habido en el Instituto Nacional dinero para operarla. Pero dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional Electoral va a hacer esta elección a regañadientes porque no entraron en un plan de austeridad para tener los recursos y organizar el proceso. Una institución como el Instituto Nacional Electoral no puede hacer un plan de austeridad porque tiene sus recursos contados para las necesidades que el instituto tiene. Si hay que remodelar algunas oficinas, si hay que hacer algunas instalaciones, si hay que pagar una serie de procesos de lo que sería su gasto corriente, pues son gastos en los que incurre esa y cualquier institución. Y pensar que de la nada, de la chistera, el Instituto Nacional Electoral pudiera sacar recursos para organizar a la revocación de mandato, pues es tanto como pensar que el Instituto Nacional Electoral pidió de más, y como pidió de más, podría darse una reserva para tener un guardadito
para cuando la federación le negara los recursos para la siguiente organización de un proceso electoral. En este caso, el proceso electoral es un proceso revocatorio que es constitucional, no es una encuesta a mano alzada de las que hacía el presidente de la República en su idea de que el pueblo sabio hablara, no. Estamos hablando de un mandato constitucional que debió haber sido cubierto con recursos del erario y que no se le dio ese privilegio al instituto. ¿Para qué? Para desprestigiarlo, para hacer ver que no tienen la suficiente capacidad para su organización, para hacerlo ver irresponsable ante el proceso como tal. Y entonces, a ti y a mí, ¿en qué se traduce todo esto? Para ti y para mí. Se traduce en que a lo mejor yo saldría a la calle, en la casa, y buscaría mi casilla electoral para la revocación de mandato, que a lo mejor estaría a media cuadra de mi casa. Pero ahora no va a ser así. A lo mejor mi casilla electoral va a estar a 20 o 30 kilómetros de distancia, para que haya menos gente que vaya. Porque eso es lo que quiso el presidente dar como impresión en el Instituto Nacional Electoral. Que no tuvieron el cuidado, el escrúpulo para que tú votaras. Y como la democracia en México es muy cómoda, pues muchas personas, Domingo de Ramos, 10 de abril, ante esta idea de que hagámosle el vacío al presidente, pues lo más cómodo es decir, pues no voto y se acabó. Y con ello, los únicos que acudirán serán los que incidirá el presidente en que vayan a fuerza para ratificar la idea, no el mandato, sino para ratificar la idea de que termine el sexenio. No es una ratificación de mandato, es simplemente una aprobación para que siga hasta el final de su administración. Pero tú y yo, que a lo mejor tenemos una forma diferente de pensar con respecto a que se quede, en lugar de votar para que se vaya, estaremos pensando que el INE hizo las cosas mal y que mejor no votamos, porque sería la posición más cómoda. Y yo te pido a ti, de verdad te lo pido, si ya olvidaste todo, no votes el 10 de abril. Si ya se te olvidaron la prima del presidente, los hermanos del presidente, los hijos del presidente, los colaboradores del presidente, el presidente mismo y sus ideas locas de gobernar con ocurrencias a un país abrazado de una enorme incapacidad, de una enorme inexperiencia en temas de gobernanza, de una división profunda que es convocada reiteradamente por el presidente de la República, de una crispación de los temas más álgidos que la sociedad en este momento tiene procesando aquí en el buche, pues no vayas a la revocación de mandato. Y yo lo que te estoy diciendo, estoy totalmente consciente que soy de los pocos comunicadores que está convocando a los mexicanos a que voten el 10 de abril. Porque la democracia, la única forma de decir lo que tienes que decir es votando. Yo te pido a ti que no dejes de asumir esa responsabilidad. Aunque el presidente esté apretando al INE, tal vez hasta asfixiarlo. Y probablemente, no tengo la menor duda, que si no le ponemos un alto a este presidente, mañana el Instituto Nacional Electoral también va a ser de él. Estamos dejando que nos roben al país. No dejes que esto sea. Vota el 10 de abril. Vota para que se vaya el presidente de México. Sí podemos hacer el milagro mexicano. Recuérdalo. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.